RoboMow de Friendly Robotics es la forma más sencilla, segura y cómoda para el cuidado del césped. Es fácil, lo único que tienes que hacer es pulsar un botón para que RoboMow corte el césped por ti. Es cómodo. RoboMow te permite que dispongas de tu tiempo libre para realizar otras cosas más productivas. RoboMow es un avanzado cortacésped eléctrico alimentado por batería que tiene el sistema mulching, lo cual le hace ser también respetuoso con el medio ambiente. La tecnología patentada de RoboScan establece un patrón preciso de siega para todo el césped, incluyendo también los extremos. No es necesario preprogramarlo y hace tan poco ruido que incluso puede utilizarse por la noche. El RoboMow recicla el césped, enterrando los restos de hierba y sirviendo de nutriente natural y sano para el suelo, a la vez que nos evita tener que recoger la hierba cortada. Con un control manual dirigiremos el RoboMow de un lugar a otro. El objetivo de Friendly Robotics es desarrollar productos robotizados para el hogar que permitan liberar a la gente de sus tareas rutinarias. Antes de poner en funcionamiento el RoboMow, es importante leer y entender todas las instrucciones de funcionamiento y seguridad del manual. Instalación. RoboMow viene totalmente preparado. Tan solo hay que realizar unas cuantas tareas antes de ponerlo a funcionar. Al adquirir el producto, se obtienen todos los accesorios necesarios para instalar el RoboMow en nuestro césped. En primer lugar, hay que retirar la batería para que sea más fácil sacar el RoboMow de la caja. Después, se sacarán todos los demás accesorios que vienen en la caja. El RoboMow incluye los siguientes accesorios: batería, cable para perímetro, estacas, regla, interruptor de perímetro, alimentación eléctrica, manual de funcionamiento y seguridad con una guía de arranque rápido y CD. Ubicación del interruptor de perímetro. El primer paso es determinar cuál es la mejor ubicación para colocar el interruptor de perímetro en nuestro césped. Se recomienda colocar el interruptor de perímetro en una pared o en una valla en un lugar abrigado y seco. Elegiremos una ubicación con un acceso relativamente fácil para nosotros. En caso de hacer la instalación en varias zonas, podremos adquirir un segundo interruptor de perímetro entre los accesorios que se ofrecen. El interruptor de perímetro también puede moverse por varias zonas utilizando un portaestacas. Para ello, introduciremos el portaestacas en su ranura en la parte inferior del interruptor del perímetro, asegurándonos siempre que quede en posición vertical con respecto al suelo. No activar todavía el interruptor de perímetro. En caso de hacerlo, se iluminará la luz de cable desconectado y se escuchará un pitido. Esto se deberá a que el circuito del cable del perímetro todavía no está conectado al interruptor de perímetro. Para apagar el interruptor, presionamos el botón ON durante 3 segundos y en condiciones normales se apagará automáticamente en unas horas. Instalación del cable para perímetro. Antes de iniciar la instalación, se debe consultar el capítulo de instalación del cable para perímetro en el manual de funcionamiento y seguridad. Empezando desde el lugar donde hayamos situado el interruptor de perímetro, desenroscaremos el cable y lo colocaremos a lo largo del perímetro del césped sin que quede demasiado estirado. Debemos asegurarnos de dejar bastante cable en el primer tramo para cerrar el circuito. Fijaremos el cable del perímetro colocando estacas cada pocos metros, así como en las esquinas del jardín. Utilizaremos la regla que se suministra conjuntamente con el equipo para fijar la distancia correcta desde el extremo del césped, tal y como se indica. Una vez clavadas completamente las estacas en el suelo, tiraremos del cable para tensarlo. Es muy importante que la cabeza de la estaca quede clavada por debajo del nivel del suelo. Utilizaremos la regla en toda su extensión como pared, tal y como se indica. Después de clavar las esquinas y de tensar el cable, pondremos unas cuantas estacas más a lo largo del cable. Antes de colocar más estacas, se recomienda probar la instalación del cable, para lo cual utilizaremos la regla que comprobará la colocación exacta del cable al desviarse en los obstáculos en las orillas del césped. Debemos evitar también formar ángulos de más de 90 grados, puesto que al alcanzar el RoboMow esas zonas podría soltarse del cable.
Cuando los extremos de los obstáculos estén demasiado bajos o sean demasiado blandos como para que los sensores del parachoques del RoboMow puedan detectarlos, se deberá utilizar el cable para crear una isla de perímetro alrededor de dichos obstáculos. Los dos cables que se dirijan a la isla de perímetro deben estar paralelos y tocarse. Este mismo método se aplicará alrededor de grupo de flores, árboles jóvenes y piscinas. Las áreas que tengan diversos obstáculos cercanos deberán cubrirse con una única isla de perímetro o, si están cerca de la orilla del césped, dejarlos fuera de la zona designada. En las parcelas más grandes se puede añadir cable utilizando los conectores de cable que se suministran con el producto. Para ello, pelaremos los extremos del cable, quitando 1,5 centímetros de cada uno, los unimos y atornillamos de la tuerca del cable, relleno de silicona en los extremos unidos, asegurándolos para que quede bien apretado. Último paso de la instalación del cable. Tras fijar el cable con estacas alrededor del césped, uniremos los dos extremos. Los enroscaremos y los fijaremos en el suelo hasta alcanzar el interruptor del perímetro sin producir ningún obstáculo. Quitamos la tapa del interruptor e insertamos las pilas fijándonos en el dibujo para la polaridad. Introducimos el portaestacas en su ranura en la parte inferior del interruptor del perímetro y lo colocamos verticalmente con respecto al suelo. Pelamos los extremos del cable, los insertamos en el conector, cada uno en su entrada correspondiente, y los apretamos con los tornillos. Las dos partes del conector se pueden conectar y separar fácilmente con el propósito de utilizar el interruptor de perímetros en otras zonas. Si la conexión se ha realizado con éxito, la luz ON empezará a parpadear. Instalación en varias zonas. Puede que sea necesario hacer la instalación en más de una zona para que el RoboMow funcione eficazmente por todo el césped. El hacer la instalación en 2 o incluso en 3 zonas no afecta el rendimiento del RoboMow. Cuando las áreas por las que se extiende el césped no sean contiguas o estén separadas por vallas u otros objetos, también es recomendable hacer la instalación en cada una de estas zonas separadamente. Solución típica de instalación en 3 zonas. Se unen las 3 zonas en un solo circuito que se conectará mediante un solo interruptor de perímetro. Se coloca el interruptor de perímetro y se extiende el cable para conectar las 3 zonas. El RoboMow se encargará de la zona de carga automáticamente a través del programa semanal. Para cegar la zona delantera, simplemente tendremos que dirigir el RoboMow a la zona deseada y pulsar el botón verde ON en el RoboMow. Los cables que conduzcan a la siguiente zona deben estar paralelos y tocarse. El hueco entre ellos se muestra únicamente a modo de ejemplo. Otra opción para este mismo tipo de jardín es instalar 2 circuitos separados. Uno para la parte trasera y otro para la delantera. Cada circuito se activará por separado con un interruptor de perímetro. La parte delantera funcionará mediante un segundo interruptor de perímetro que puede adquirirse entre los accesorios que se ofrecen. Si no hay ninguna barrera física entre la parte trasera y la delantera o parte de la zona delantera del jardín y existe espacio suficiente para que el RoboMow se mueva con libertad entre una y otra, la parte delantera podrá incluirse con la zona trasera. En este caso, en la zona B se instalará un circuito separado. Prueba de la instalación del cable. Antes de probar la instalación del cable se deben dar los siguientes pasos. Para probar la instalación del cable en la zona de la estación de carga, encenderemos el botón ON en el panel de la estación de carga. Cogemos la batería e insertamos el fusible tal y como se indica en la hoja de instrucciones. Al insertar la batería en su compartimiento, el RoboMow se activará. Sacamos el dispositivo de control manual de su soporte y dirigimos el RoboMow a una parte llana del césped. Seguidamente, volvemos a colocar el dispositivo manual en su soporte. Pulsamos el botón verde para poner en funcionamiento el RoboMow. La pantalla mostrará "Indíquese el país".
Seguiremos todos los pasos que se nos indiquen hasta que el RoboMow haya finalizado su calibración inicial, momento en el cual rotará lentamente haciendo un círculo, parándose de vez en cuando. Colocamos el RoboMow cerca del cable del perímetro y seleccionamos la opción de posición del cable en el menú de preferencias del usuario. Andamos al lado del RoboMow a la vez que éste se dirige a la orilla del césped. Volvemos a colocar el cable en los sitios donde sea necesario cambiarlo, normalmente moviéndolo solo un poco cada vez, y luego probamos de nuevo la orden de siega por los extremos. Repetiremos este proceso por todos los extremos del césped hasta que se haya completado todo el perímetro sin chocar con ningún objeto y hayamos quedado satisfechos con la distancia del corte por todas las zonas adyacentes. Finalmente, desandaremos todo el perímetro y colocaremos estacas para sujetar el cable en aquellas zonas en las que aún esté visible para que se quede por debajo del césped al nivel del suelo. Ajuste de la altura de siega. Antes de nada, sacaremos la batería. Señalamos la altura de siega según las características de nuestro césped. Giramos la rueda delantera para seleccionar una de las 6 posiciones de altura. Existe también la opción de ajustar la altura libre sobre el suelo para que el RoboMow cambiando la posición de la palanca ubicada en la parte trasera del compartimiento de la batería. Funcionamiento. Colocamos el RoboMow cerca del cable de perímetro y situamos de nuevo el dispositivo de control manual en su soporte, asegurándonos que el interruptor de perímetro esté encendido. Pulsamos el botón verde para poner en funcionamiento el RoboMow. El RoboMow se posicionará adecuadamente en el cable de perímetro y empezará a segar. Si hemos posicionado bien el cable, el RoboMow segará con precisión las orillas del césped a la vez que evita los obstáculos. Después de acabar con el perímetro, el RoboMow girará hacia la izquierda para adentrarse en el césped y continuar con la siega siguiendo un patrón triangular con todo el terreno. Al llegar al otro extremo del césped se parará y cambiará de dirección siguiendo la longitud de las líneas de siega. El cable del perímetro alrededor de un árbol, indicando una isla de perímetro, impedirá al RoboMow adentrarse en esta área. El RoboMow actuará en torno de toda clase de obstáculos, cambiando su dirección triangular cada vez que detecte un cable de perímetro. Los sensores reconocerán las paredes en torno a un estanque o fuente, así como otros objetos sólidos similares, siendo por tanto innecesario colocarlos dentro de las islas de perímetro. El RoboMow seguirá funcionando continuando su patrón triangular hasta que llegue su hora programada de parada. Poniendo en funcionamiento el RoboMow con cierta frecuencia, conseguiremos un césped de aspecto inmejorable. Siega manual. La siega manual es útil para aquellas pequeñas áreas en las que el funcionamiento automático no es posible. Nos colocamos siempre por detrás del RoboMow, activaremos los motores de siega pulsando en primer lugar el botón C y después el de siega manual. Cuando comiencen a funcionar los motores de siega, soltaremos el botón C y dirigiremos el RoboMow utilizando el navegador. Al soltar el botón de siega manual, se detendrán los motores de siega. Ejerceremos presión en la dirección a la que queremos dirigirnos. Recarga. El RoboMow se debe recargar después de cada operación. Para recargarlo, lo conduciremos a su lugar de almacenamiento, devolveremos el dispositivo de control manual a su soporte y conectaremos la alimentación a una toma de corriente doméstica normal e introduciremos el enchufe de recarga en la salida situada en la base del soporte del dispositivo manual. Se mostrará un mensaje que la máquina está cargando. Cuando haya finalizado, aparecerá el mensaje «Listo, siga cargando». Entre un uso y otro, el RoboMow debe dejarse siempre cargándose. La alimentación eléctrica del RoboMow está diseñada para ser utilizada exclusivamente en un lugar interior seco. Se recomienda cargar la batería al mostrarse el mensaje de «Listo, siga cargando». Para otra información referida a las instrucciones de almacenamiento, consúltese el Manual de Funcionamiento y Seguridad.
Es el momento de disfrutar de tu tiempo libre. Deja que Robomow se encargue de segar tu césped con precisión y sin ruidos con solo pulsar un botón. Robomow corta el césped por ti. Algunas medidas de seguridad. Quitar siempre la batería antes de sacar, instalar o ajustar la máquina. Leer el manual de funcionamiento y seguridad. Mantener a las personas y animales fuera de la zona de siega. No deje nunca el Robomow en funcionamiento sin vigilancia alguna. No se siente o se suba encima del Robomow. Retire todos los objetos que puedan ser golpeados por las cuchillas de la zona de siega. Mantenga alejados las manos y los pies del Robomow mientras esté en funcionamiento. Los cortacéspedes automáticos, al igual que otras herramientas eléctricas, pueden ser peligrosos si se hace uso inadecuado de ellos o si se ignoran las medidas de seguridad. Debe leerse detenidamente y seguirse todas las instrucciones del Manual de Funcionamiento y Seguridad. Para más información, consúltese el Manual de Funcionamiento y Seguridad. También le invitamos a visitar nuestra página de web friendlyrobotics.com.